¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es César Alanís. Me da gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más del Proyecto del Saber que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Como cada noche, en los tiempos definidos y establecidos por parte del Instituto, damos inicio a lo que son nuestras clases de formación en línea de sus diplomados docentes en neurociencias. A todas aquellas personas les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches a aquellas personas que están instalando de alta en varias partes de la República, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Mexicali, Tijuana. Bueno, pues a todas aquellas personas muchas gracias y los saludos muchas gracias. Soy parte del proyecto de investigación del Instituto Nacional de Neuroeducación, Formación Científica y Especializada para Docentes, y esta es una emisión más que tenemos de las clases virtuales que tenemos por parte del Instituto Nacional de Neuroeducación. Neuroeducación, el aprendizaje basado en neurociencias. Hoy vamos a platicar para robustecer el tema que hemos tenido de clase, lo cual muchos de ustedes ya les llegó previa la información, y vamos a platicar temas referentes al tema de neuroeducación y un poco lo que es también ha generado un poco de polémica, el tema de si el profesor tiene que ser psicólogo o cuál es el rol realmente del profesor actual. Neuroeducación, el aprendizaje basado en neurociencia. Pues muy bien, pues buenas noches, vamos a dar inicio a todas aquellas personas que se están conectando. Bien, pues bienvenidos. Vamos a darle forma a lo que es el tema de la clase y bueno, pues posteriormente esta información, esta grabación se dará de alta en nuestras redes para que ustedes posteriormente puedan tener oportunidad de poder nuevamente escuchar este audio de formación que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. El cerebro que aprende. Como bien sabemos, el fundamento de la neuroeducación establece precisamente en un proyecto, en un contexto llamado plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro a la hora de cambiar físicamente para adaptarse a los estímulos y los hábitos de manera útil por parte del alumno. Esto lo sabemos muy bien en las dinámicas que generamos en clase, donde finalmente el cerebro que tiene una experiencia con conciencia determinado, precisamente donde el niño se le ve involucrado como el protagonista de su aprendizaje. Estamos teniendo aquí un contexto que fundamenta el tema de la plasticidad cerebral. También sabemos que el cerebro necesita emocionarse para aprender, y eso es muy importante porque a nosotros los docentes nos da la oportunidad también de saber que un cerebro que se atiende, un cerebro que aprende, también es importante saber que es recomendable que se emocione, pero también es un peligro convertir precisamente las clases en un frenesí emocional constante, es decir, el no saber con las herramientas hasta dónde el impacto emocional deja de ser un estímulo positivo y se convierte pues obviamente en todo lo contrario. Los niños también deben de aprender, y esto lo he comentado en otras sesiones, que el niño también, gran parte de su vínculo con el entorno y el contexto de réplica inconsciente en su memoria, también deben de aprender a aburrirse. Es muy sano aprender a aburrirse, porque es cuando la creatividad en su área de asociación en memoria también determina cierto funcionamiento. Entonces es muy importante también en las herramientas que nosotros enviamos y contextualizábamos y más que nada justificábamos de las herramientas socioemocionales en clase, porque es muy importante el pegamento del aprendizaje, es cierto, es la emoción. También es muy importante saber que hay que tener cuidado con el frenesí emocional constante, y por eso tenemos ahí unas herramientas que seguramente le van a resultar de su interés. Y algo también importante que ha resultado últimamente en el tema de las dudas que nos han llegado por parte de los maestros que estudian aquí en el instituto, es si realmente el maestro tiene que convertirse en psicólogo. Realmente los docentes no tienen que transformarse en algo que no son, pero sí es importante estar construyendo la necesidad de que conozcan cómo funciona la mente humana. Es fundamental saber cómo funcionamos. El docente que se entiende a sí mismo, es importante que pueda atender y a entender a los demás. Y esto es solo, obviamente, es una parte de los principios también de la neurociencia. Es también importante, el neuroeducador el día de hoy sabe que el cerebro tiende a querer repetir toda experiencia placentera. Todo aquello que nos genera placer, el cerebro tiende a repetirlo. Y es importante, bueno, también saber que sería absurdo intentar que todos los niños les emocione lo mismo. La propuesta pedagógica debe ser diversa. ¿Y cómo lo logramos? Finalmente lo logramos con las herramientas. Tenemos un manual de herramientas neuropedagógicas que gestionan precisamente la relación socioemocional en el tema de aprendizaje, y esto precisamente permite que no toda herramienta emociona a todos, sino todos les emociona lo mismo. La réplica emocional con una experiencia placentera, sabemos y sabemos bien, generando metacognición, precisamente genera un pegamento del aprendizaje placentero y un pegamento que permite que el niño logre poder generar
cierto aprendizaje de una manera muy divertida. Recuerden que el vínculo del aprendizaje también es pues el juego, y también la neuropedagogía del juego habla un poco también de lo mismo, que es a través del juego cómo se vincula el aprendizaje. Es importante saber que los profesores no van a tener que ser psicólogos, pero sí deben de tener una formación acerca de los nuevos conocimientos que aporta la neurociencia de la educación, y para eso, bueno, lo tenemos, como bien sabemos, lo hemos platicado, justificado con una serie de recursos neuropedagógicos, como son las formaciones de los diplomados docentes en neurociencia. Esto es bien importante. Están los neuromitos, y algo que veo yo preocupante, y lo hemos expuesto en muchos foros, vemos un instrucismo bestial de los neurocientíficos. Y este instrucismo bestial de los neurocientíficos es que, bueno, pues de alguna manera la neurociencia, lo hemos comentado, ofrece y fundamenta la teoría acerca de cómo los procesos de aprendizaje se logran, pero nada tiene que ver precisamente en el campo de la didáctica con los neurocientíficos, porque finalmente los neurocientíficos son científicos, no son pedagogos. Y eso también es muy importante, porque trasladarlo precisamente a la parte pedagógica, a la parte lúdica, a la parte neurodidáctica, es parte de lo que hace el Instituto Nacional de Neuroeducación. Se trata precisamente de discernir, precisamente de ser flexible, de poder aportar todos estos conocimientos, y de ahí partir con estrategias, métodos y técnicas de toda esta investigación, llevarla a cabo a la práctica directa en lo que es en el aula. Y esto es un gran trabajo que hemos hecho desde hace algunos meses, y yo, estando al cargo del Departamento de Investigación, llevar a cabo estas herramientas ha sido de verdad un desafío, porque entender el cerebro desde la parte neurocientífica es una cosa, desde la teoría, de la fundamentación, pero llevarlo al proceso de aprendizaje como herramienta ya es otra cosa que sí nos ha demandado bastante tiempo, pero lo hemos hecho con mucho éxito. Tanto es el hecho de que ahí tenemos pues ya bastantes herramientas, pero con una muy buena gestión de observación, pero sobre todo también donde los docentes han aportado sus experiencias. Ahí tenemos en el instituto mucha evidencia científica a través de la aportación de los videos que hacen los docentes, de la aportación de los beneficios que ha tenido las herramientas, por lo cual nosotros les pedimos que las lleven a cabo para poder justificar esta enseñanza-aprendizaje. Y esto es importante porque la neurociencia aporta toda esta investigación. Los docentes no tienen necesidad de transformarse en algo que no son, pero se está construyendo la necesidad de que conozcan cómo se funciona la mente humana, y sobre todo cómo funcionamos desde el punto de vista del sistema nervioso. Y esto ha pasado a partir de muchos meses que hemos estado impartiendo, y eso lo documentamos en su información que les mandamos, que ahora han sido nuestras experiencias que hemos detectado en las formaciones que hemos dado a nivel nacional en la República Mexicana y también en algunos países de Centroamérica. Hemos detectado que los maestros tienen una falta de capacitación. Definitivamente los docentes ven necesario el cambio, pero también no saben cómo hacerlo. Lo tradicional, ¿no?, de abrir el libro y hacer exámenes ya no funciona, porque hay un porcentaje muy alto de fracaso escolar con la réplica y la memorización. Y esto lo sabemos muy bien, no son los niños los que fallan, es claramente el sistema. No estamos en contra, obviamente, del maestro, sino su manera muy en particular de que el sistema les dice cómo justificar la calificación en clase. Los resultados de los estudios neurocientíficos sobre el aprendizaje obviamente han sido muy claros, ¿no? Tenemos información de lo que hace el cerebro, por ejemplo, cuando se estudia en vivo, y esto muy claro en equipo de alta resonancia magnética funcional, cómo toma decisiones el cerebro y cómo toma el cerebro decisiones cuando está aprendiendo. Pero toda complejidad conlleva un contexto de aprendizaje como en el aula se nos escapa. Los cerebros adolescentes los hemos estudiado ahora y lo sabemos muy bien, porque en las últimas décadas del cerebro, pues obviamente se lleva a cabo este tipo de estudios, el estudio referente al tema de lo que es cerebro, pero no los podemos comparar con los avances desde hace 30 años. Y esto pues obviamente lo sabemos muy bien, porque los jóvenes de ahora tienen un sustrato neural desde las emociones mucho más reactivo, piensan poco, reaccionan muy rápido, en comparación con el tema de un adulto. Los jóvenes del día de hoy, sabemos, desde la neurociencia, más desde la neuroeducación, son más impulsivos y buscan el placer más que nosotros. Y sabemos que si la demanda de atención no aparece, tampoco aparece en tiempo corto la maduración. Y eso está alargando mucho los periodos de la adolescencia. Los roles de los adultos, desde el punto de vista de tener un trabajo, una familia, se está retrasando en el contexto cultural, y la situación también tiene que ver mucho en la manera cultural y social y económica que tiene el país. Porque también los estudios que hemos llevado a cabo de la demanda adulta puede existir, y aunque estés en casa, aunque el joven adulto, vamos a decirlo, esté en casa de sus padres, bueno, pues todavía pueden de alguna manera ser 100% responsables y de alguna manera colaborar. Y eso es muy importante, porque nos ha llevado esto, el estudio del impulso del sustrato neural de las emociones es mucho más reactivo del de un cerebro de un adulto.
y eso tiene que ver mucho la complejidad con la que se están gestionando los cerebros en la educación tradicional. Los problemas, por ejemplo, educativos influyen múltiples factores. Por un lado tenemos un sistema que exige resultados de rendimiento y no de aprendizaje, es decir, tenemos una carencia increíble de recursos. Esto lo hemos platicado, ¿no? Por un lado tenemos un sistema que exige resultados de rendimiento basado en calificaciones que dejan mucho que desear porque se califica sobre una tabula rasa y no necesariamente sobre el rendimiento académico de cada persona en su contexto de aprendizaje y comprensión propia. El rol debe de ser del educador, pero al mismo tiempo debe tener herramientas de competencia, herramientas de neuroeducación, herramientas desde la psicología y desde la neurociencia, precisamente porque les van a ayudar en su trabajo, y esto fundamenta precisamente el interés de estos audios para seguir fortaleciendo lo que bien tenemos en sus formaciones para comprender lo que pasa, y esto, bueno, pues nos ayuda mucho a mejorar la calidad del contacto con el alumno y la calidad también del aprendizaje. Nos estamos olvidando de la parte de conocimiento, del aprendizaje y la parte humanista precisamente del alumno, y nos estamos llevando precisamente a un tema de resultados y de rendimientos, y esto pues es gravísimo en el tema de neuroeducación. En el tema del ser humano, en la parte social, sabemos muy bien que el ser humano no puede ser, excluido precisamente de su parte social. El contacto con los demás, sabemos perfectamente que segregamos hormonas precisamente como la oxitocina, que potencian la plasticidad cerebral en una relación social de clase, en una relación cooperativa en clase. Está el famoso trabajo cooperativo, el aprendizaje que nosotros llevamos a cabo en el instituto, que es muy importante tomar la responsabilidad de cada alumno en su propio aprendizaje como una convocatoria donde a través de la colaboración precisamente permite tanto neuronas espejo como ciertas hormonas como la oxitocina que permitan precisamente generar un sustrato de placer neuronal, y esto fundamenta precisamente cómo aprende el cerebro, y esto se ha llevado a cabo en observaciones tanto de nuestros neuroeducadores como de nosotros, cómo se ha aprovechado perfectamente bien en la educación, enseñanza, aprendizaje. Esto va en contraparte con la educación tradicional, que se ha prohibido hablar, y más todavía una dictadura, ¿no?, tradicional, donde todos sentados en orden y sin hablar, perjudica constantemente al cerebro porque entra en un estado de estrés, logrando que el proceso atencional se pierda. El cerebro no está hecho para estar quieto mucho tiempo y sus procesos de atención cambian, y esto pues genera que en la escuela tradicional está prohibido hablar y más todavía ayudar al de al lado. Igual hay que darle precisamente un cambio a esto completamente. Y entonces, bueno, pues esto de la neuroeducación, también denominada como neurodidáctica, y lo podemos ver, puede definirse como una disciplina puente en lo que convergen las neurociencias, la psicología, la neurociencia cognitiva y también las ciencias de la educación. Y esto simplemente es con el fin de mejorar los métodos de enseñanza en las escuelas e institutos donde se imparte la famosa educación, el conocimiento. El propósito precisamente que tiene la neuroeducación, aquí lo podemos ver, es aplicar que todo lo que se sabe acerca de cómo el cerebro aprende y qué cosas estimulan el desarrollo cerebral, y como lo hemos visto, socializar, el estímulo, la emoción, la curiosidad, el trabajo colaborativo, la responsabilidad, el vínculo, ayudan entre muchas otras cosas a desarrollar precisamente una plasticidad cerebral en el ámbito escolar, y con lo cual, bueno, nos hemos olvidado. Y esto busca precisamente una mayor calidad en el aprendizaje, pero también importante no excluirlos del ambiente socioemocional que el alumno debe de tener, y sobre todo contribuir a la convivencia dentro del centro educativo. Ayuda mucho porque los avances en disciplina en neurociencia permiten precisamente que los procesos faciliten los procesos de aprendizaje, y esto ayuda a afrontar dificultades de un modo distinto, lo cual permite que las escuelas tengan una estrategia para cambiar, una estrategia que se comprometan a cambiar. Y esto está muy claro en ejemplos que hemos dado. En el muy común escuela tradicional, si le llamas la atención a un niño que está distraído, es normal que el niño tenga distracciones, es parte de su naturaleza, y lo hacemos de una manera en voz alta o de manera alterada. Lógicamente el niño generará ciertas hormonas que lo van a poner en una reacción de alerta defensiva, en estar en el alerta, ataque o de alguna manera huida. Y este estrés en el alumno genera precisamente, se generan sesgos cognitivos, sesgos emocionales en clase, limitando lo que muy bien hemos platicado, su ley máxima mental, y esto, bueno, pues genera un gran declive en los procesos atencionales, memoria, atención y sobre todo comprensión de los temas y los contextos en clase. Y esto es muy importante, que todo neuroeducador, que todo educador en clase sepa qué pasa cuando de manera alerta y defensiva
nosotros producimos ciertas reacciones ofensivas sobre los alumnos y que bueno, pues definitivamente tiene resultados pues muy negativos. Y esto provoca que las dificultades que surgen en las aulas, y que lo hemos platicado, hemos hecho una serie de encuestas donde hemos determinado las dificultades que surgen en el aula, provoca precisamente un atascón emocional, y cuando hay un atascón emocional definitivamente hay un atasque también cognitivo, y esto bueno, pues definitivamente influye en su entorno. Y recordemos que el entorno influye categóricamente en el estado emocional del niño, y bueno, pues esto definitivamente perturba el desarrollo mental, cognitivo y emocional, precisamente, y hasta físico del alumno. Y esto es aquí donde la neuropedagogía, la neuroeducación, una serie de herramientas precisamente ayuda a que el especialista en clase, el experto en clase, el maestro sepa cómo abordar este tipo de temas que le van a permitir pues ser más contundente en la manera de su enseñanza-aprendizaje. Un conocimiento es el que puede aportarse por parte del maestro, un conocimiento sin experiencia, con conciencia, definitivamente son datos o información, y esto, bueno, pues definitivamente no puede ser de un aprendizaje consolidado en una memoria en los niños. Es importante que en los últimos años las legislaciones a nivel mundial se han dado la tarea precisamente de modificarlos, precisamente en contextos de educación, y esto está precisamente generando pues cierto interés en las reacciones de cada uno de los docentes que buscan pues a nivel personal, a nivel profesional, a nivel competitivo, a nivel recurso pedagógico, a nivel académico, pues buscan precisamente mejorar sus habilidades asistiendo precisamente a cursos y a seminarios. Y esto, bueno, pues permite que sean conscientes de los descubrimientos que aporta la neurociencia y cómo precisamente se van aplicando este tipo de contextos, nociones y muchas herramientas que se están incorporando ya definitivamente en las escuelas, que tienen el impacto precisamente a nivel no solamente individual. Ahí nosotros partimos de una premisa que dice que nadie da lo que no tiene, nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no practique, y por supuesto nadie puede dar lo que no comprende. Y aquí parte mucho que nosotros podemos darle la oportunidad precisamente al docente, que tiene conciencia de estar especializándose cada vez más en temas referentes como el que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Y aquí es obviamente darles las gracias en estos 20 minutos, ser partícipe de este tema del día de hoy, gracias a todas aquellas personas que tuvieron oportunidad de poderse conectar, que tiene por bien acompañar precisamente sus textos de formación en los diplomados que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Por eso es que queremos hacerte una invitación, tú que estás escuchando este material, y si estás estudiando, si eres alumno por parte del instituto, pues felicidades, ayuda a robustecer tu conocimiento, y si no eres alumno del Instituto Nacional de Neuroeducación, pues esta es una oportunidad para que puedas acceder a sus múltiples diplomados, para que te puedas formar con nosotros con temas relevantes y referentes en el tema de la neuroeducación, y que están generando un gran impacto en la parte individual y también en la parte como herramienta en tu pedagogía y en tu formación como maestro y como docente. Queremos hacerte la invitación para que participes en nuestro diplomado. Hemos tenido mucho éxito, y eso la verdad es que lo queremos, ese ha sido el trabajo de mucho tiempo. Queremos, gracias a este éxito, queremos otorgarte una beca para que estudies en línea con nosotros. Aquí vas a encontrar, al final de estas palabras, vas a encontrar, ya está apareciendo lo que es información referente a dónde puedes entrar, y también en el cuerpo de la publicación vas a encontrar la información, la liga donde puedes entrar y llenar tus datos para que puedas hacerte acreedor a que puedas estudiar, tramitar tu beca y puedas estudiar con nosotros, que nos dará mucho gusto que puedas ser parte de esta generación de docentes que están cambiando la manera de ver las cosas, entender cómo funciona el cerebro, entender cómo funcionan los niños, entender cómo funciona el alumno, pero más importante, entender cómo funcionamos nosotros. Te doy las gracias de haber participado con nosotros en este gran proyecto de formación en línea. Este es parte del material de los recursos de formación que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, que seguramente te pediremos que estés atento a los demás recursos que tenemos de formación, que seguramente serán de tu interés. Y no dudes en inscribirte, deja tus datos, te mandarán información por parte del instituto en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, y posteriormente te dirán los pasos a seguir para que puedas obtener tu beca y puedas entrar de inmediato a estudiar con nosotros. Pues muchas gracias, buenas noches a todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conectarse con nosotros, parte del proyecto del Instituto Nacional de Neuroeducación, parte del proyecto de la formación del saber. Esta es una emisión más. Muchas gracias, mi nombre es César Alanís. Les damos la más cordial bienvenida a aquellos que tienen la oportunidad de estar estudiando con nosotros, y los que ya están con nosotros estudiando, pues muchas gracias. Seguir estos aportes de formación que seguramente son y robustecen parte de su experiencia laboral. Pues muchas gracias, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora y el día que nos estés viendo. Muchas gracias
y pues estamos en contacto por parte del Instituto Nacional de Neuroeducación. Te damos las gracias. Hasta luego.